La historia de la humanidad no se escribe solo en los grandes tronos o en los campos de batalla, sino a menudo en la soledad de aquellos que luchan contra el silencio de sus propios fracasos. Antes de que la luz del milagro inundara las aguas de Galilea, hubo una noche de oscuridad absoluta, una noche de esfuerzo estéril y manos vacías. Para entender la magnitud de la abundancia que estaba por venir, debemos sumergirnos primero en el frío gélido de la madrugada, cuando el mar de Tiberíades no era un escenario de maravillas, sino un testigo mudo de la fatiga humana. Simón Pedro, junto a sus compañeros, había pasado horas interminables lanzando las redes hacia el abismo líquido, solo para recuperarlas una y otra vez con el peso decepcionante de la nada. No era solo falta de peces, era el peso simbólico de una vida que, a pesar del sudor y el sacrificio, parecía no dar frutos. Imagina la textura de esa noche. El sonido rítmico de los remos golpeando el agua, el crujido de las sogas mojadas y el aroma penetrante del salitre y el barro. Los pescadores conocían cada corriente, cada secreto de aquellas profundidades, pero esa noche el mar parecía haber guardado silencio. Cada vez que las redes regresaban vacías a la barca, el silencio se hacía más pesado. No es solo el fracaso económico lo que atormenta al hombre, sino la sensación de que el conocimiento ancestral y la fuerza física han llegado a su límite. Pedro, el hombre de acción, el hombre que no temía a los elementos, sentía ahora el ardor en sus músculos y el vacío en su alma. Esa noche representaba todas las noches de nuestra existencia en las que sentimos que, a pesar de darlo todo, el universo parece ignorar nuestra lucha. El amanecer comenzó a teñir el horizonte con una luz grisácea y melancólica. Con la llegada del alba, el tiempo de la pesca termina legalmente, los peces se retiran a las profundidades inaccesibles y el pescador debe aceptar su derrota. Mientras remaban de regreso a la orilla de Genesaret, la barca se sentía más pesada que si estuviera llena, cargada con la frustración de hombres que tenían familias que alimentar y deudas que pagar. Al llegar a la playa, el acto de lavar las redes no era un simple ritual de limpieza, sino el cierre de un ciclo de decepción. Lavar las redes significa aceptar que el día ha terminado sin éxito, es el gesto de quienes se preparan para el descanso del derrotado. Sus dedos, entumecidos por el frío y el esfuerzo, recorrían las cuerdas vacías, retirando solo restos de algas y piedras inútiles, símbolos de una noche perdida en el desierto de agua. Pero es precisamente en la orilla de nuestro agotamiento donde la divinidad suele montar su escenario. Mientras los discípulos se concentraban en sus redes rotas y su orgullo herido, una figura caminaba por la arena, seguida por una multitud sedienta de palabras que no fueran de este mundo. Jesús de Nazaret no buscaba a los exitosos en sus palacios, sino a los exhaustos en su lugar de fracaso. La luz del sol creciente iluminaba su rostro mientras se acercaba a las dos barcas estacionadas en la playa. El contraste era absoluto, por un lado, hombres que lo habían intentado todo y no tenían nada, por otro, aquel que no poseía nada pero lo gobernaba todo. El escenario estaba listo para un encuentro que no solo llenaría sus barcas, sino que cambiaría para siempre la dirección de sus vidas, transformando a simples recolectores de peces en arquitectos de una nueva humanidad. Jesús eligió la barca de Simón para que fuera su púlpito. Le pidió que la apartara un poco de la tierra, convirtiendo una herramienta de trabajo fallida en un instrumento de revelación eterna. Desde la barca, Jesús enseñó a la multitud, pero su mirada estaba puesta en el hombre que sostenía los remos. Pedro, sentado en su propia barca, escuchaba las palabras del Maestro mientras sentía el vacío de su jornada. No sabía que la enseñanza no era solo para la gente en la orilla,
sino un preludio para el desafío que estaba a punto de recibir. Jesús estaba preparando el corazón del pescador, recordándole que después de la noche más estéril, su palabra tiene el poder de convocar la vida desde las profundidades más oscuras. La enseñanza terminó, pero el verdadero milagro estaba a punto de comenzar con una orden que desafiaría toda lógica profesional: lleva la barca hacia lo profundo. Cuando Jesús terminó de hablar a la multitud desde la barca de Simón, el ambiente en la orilla de Genesaret cambió de una calma pedagógica a una tensión expectante. Las palabras que habían sanado corazones heridos en la arena ahora se dirigían específicamente al hombre que, en silencio y con los hombros cargados por la fatiga, había servido de soporte al Maestro. Jesús no se limitó a agradecer a Pedro por el uso de su embarcación. Lo miró a los ojos con una intensidad que traspasaba la superficie de la piel y le lanzó una orden que caía como un rayo sobre la experiencia técnica del pescador: dukin altum, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. En el corazón de Simón Pedro, estas palabras provocaron un torbellino de emociones encontradas que representan el eterno conflicto entre el conocimiento humano y la voluntad divina. Para un pescador profesional del mar de Galilea, la orden de Jesús era, desde un punto de vista técnico, casi absurda. Todos en la región sabían que la pesca se realizaba de noche, cuando el agua está más fría y los peces suben a la superficie. Intentar pescar bajo el sol abrasador del mediodía y en las zonas más profundas era ir en contra de siglos de tradición y sabiduría empírica. Pedro estaba agotado, sus redes estaban recién lavadas y su orgullo de hombre de mar estaba herido por una noche de fracaso absoluto. Sin embargo, se encontraba ante un hombre cuya autoridad no provenía de los libros ni de los gremios de pescadores, sino de una fuente que Pedro aún no lograba definir por completo. La barca, que horas antes era un lugar de derrota, se convirtió en el campo de batalla donde la lógica de la carne debía decidir si rendirse ante la lógica del espíritu. La respuesta de Pedro es una de las declaraciones más honestas y trascendentales de toda la narrativa bíblica. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En esa frase se resume la esencia de la fe transformadora. Pedro no ocultó su realidad, estaba cansado. El resultado previo había sido el vacío y la razón le decía que no había peces allí. Sin embargo, introdujo un factor que cambia cualquier ecuación humana: la palabra. Al decir en tu palabra, Pedro estaba reconociendo que la voz de Jesús tenía más peso que su propia experiencia, más autoridad que las leyes de la naturaleza y más poder que su agotamiento físico. Fue el acto de soltar el remo del control personal para permitir que la voluntad del Maestro dirigiera el rumbo hacia lo desconocido. Bogar mar adentro implica abandonar la seguridad de la orilla, ese lugar donde podemos ver el fondo y donde sentimos que tenemos el control. Jesús no llamó a Pedro a pescar en las orillas cómodas, sino en la profundidad, en lo profundo, allí donde el hombre se siente pequeño y donde el misterio de la creación se manifiesta en toda su inmensidad. Este es el llamado constante de la divinidad a la humanidad: salir de la mediocridad de lo seguro para aventurarse en la profundidad de la fe. Pedro comenzó a remar de nuevo. Sus compañeros, probablemente en la otra barca, observarían con incredulidad cómo Simón regresaba al centro del lago en el momento menos oportuno del día. Cada golpe de remo alejaba a Pedro de su lógica y lo acercaba al territorio del milagro. El trayecto hacia lo profundo fue un tiempo de silencio sagrado. Mientras la barca se alejaba de la multitud que seguía en la playa, Pedro sentía el peso de la red seca en sus manos. En su mente se libraba la última batalla, la duda le susurraba que regresaría de nuevo con las manos vacías y que quedaría en ridículo ante sus colegas.
pero en su espíritu, la palabra ven o echa a la red resonaba con una vibración que mantenía sus pies firmes sobre la madera. Estaba a punto de descubrir que cuando Dios pide algo que parece ilógico, no es para humillar nuestro intelecto, sino para expandir nuestra capacidad de recibir lo imposible. La barca se detuvo en el punto exacto de la mayor profundidad, y el pescador, respirando hondo y fijando su mirada en el maestro, se preparó para lanzar la red sobre un mar que, según sus sentidos, estaba desierto, pero que según la palabra, estaba a punto de desbordarse. El momento en que la red de Simón Pedro abandonó sus manos y se hundió rítmicamente en el espejo azul del mar de Galilea fue el instante en que el tiempo pareció contener el aliento. Bajo el sol implacable del mediodía, el agua estaba inusualmente quieta, una superficie de zafiro que, según todas las leyes de la pesca, no debería ocultar nada más que el silencio de las profundidades. Pedro observaba cómo las plomadas arrastraban el cáñamo hacia abajo, perdiéndose en la oscuridad líquida. En su mente de pescador veterano, todavía quedaba un rastro de escepticismo, un susurro de la razón que le recordaba la inutilidad de arrojar la red en ese lugar y a esa hora. Pero ese escepticismo fue aniquilado en un segundo por un tirón violento, una sacudida que no provenía de una corriente caprichosa, sino de una vida masiva y repentina que bullía bajo la superficie. Lo que sucedió bajo la barca de Simón fue un acto de creación instantánea, un comando soberano de la voluntad divina que convocó a las criaturas de las profundidades desde los rincones más remotos del lago. La red, que durante toda la noche había regresado vacía y ligera, se volvió de repente un peso muerto, una carga tan colosal que las cuerdas empezaron a enterrarse en la piel curtida de las manos de Pedro. El agua, antes tranquila, comenzó a hervir con el aleteo desesperado de miles de peces. No era una pesca ordinaria, era una explosión de vida que desafiaba la capacidad física de la red. Simón, sintiendo que sus músculos se tensaban hasta el límite, comprendió de inmediato que no estaba ante un golpe de suerte, sino ante la manifestación física de la gloria de aquel que estaba sentado tranquilamente en la proa de su embarcación. El sonido que siguió fue el del cáñamo quejándose bajo una presión inhumana. El crujir de las redes, ese sonido que todo pescador teme porque significa la pérdida de la herramienta y de la presa, llenó el aire. Pedro luchaba desesperadamente por mantener el control, pero la abundancia era tan abrumadora que la red comenzó a rasgarse por varios puntos. La bendición de Dios era tan grande que las estructuras humanas de Pedro ya no podían contenerla. Es una imagen poderosa de lo que ocurre cuando la eternidad invade la temporalidad. Nuestras vasijas, nuestros planes y nuestras redes son a menudo demasiado pequeñas para la inmensidad de lo que Dios desea entregar. La red rota no era un símbolo de fracaso, sino una señal de que lo que estaba ocurriendo superaba por completo la medida del hombre. Desbordado por la situación y sintiendo que la barca misma empezaba a inclinarse bajo el peso lateral de la captura, Pedro tuvo que gritar pidiendo auxilio. Hizo señas frenéticas a sus compañeros, Santiago y Juan, que estaban en la otra barca observando la escena desde una distancia prudencial. Aquellos hombres, que probablemente habían estado comentando entre risas o dudas la audacia de Simón, ahora remaban con una furia desesperada, viendo cómo la barca de su amigo se hundía lentamente bajo el peso de un milagro. Al llegar a su lado, la lucha se volvió colectiva. Entre todos, con los rostros enrojecidos por el esfuerzo y el sudor mezclándose con el agua del mar, comenzaron a subir la red. El espectáculo era dantesco y glorioso a la vez, una marea de plata viva, una masa de escamas que brillaban bajo el sol, saltando y llenando cada centímetro cúbico del espacio disponible en ambas embarcaciones. Pronto, el peligro cambió de naturaleza.
Ya no era el miedo a las manos vacías, sino el miedo a ser hundidos por la abundancia. Las dos barcas, cargadas hasta los bordes, comenzaron a sumergirse peligrosamente en el agua, con las bordas a escasos centímetros de la superficie. Había tantos peces que la lógica de la flotabilidad parecía estar en suspenso. En ese momento de caos sagrado, Pedro dejó de mirar a los peces y miró a Jesús. El maestro no ayudaba a tirar de la red, permanecía en una calma imperturbable, observando cómo su palabra se convertía en realidad física. Pedro vio la diferencia absoluta entre el esfuerzo humano de la noche anterior, que resultó en nada, y la palabra divina del mediodía, que resultaba en un exceso que amenazaba con hundirlos. Fue entonces cuando el asombro técnico de la pesca se transformó en un terror santo, en la comprensión de que no estaba ante un colega sabio, sino ante el arquitecto de los mares. Esta escena es la anatomía de un milagro que rompe los moldes. Dios no da con cuentagotas. Cuando Él decide actuar sobre la obediencia del hombre, la respuesta es una sobreabundancia que desborda nuestras expectativas y pone a prueba nuestra capacidad de gestión. Las redes rotas y las barcas a punto de hundirse son el recordatorio de que para recibir lo que Dios tiene, debemos estar dispuestos a que nuestras antiguas formas de vida y nuestros viejos recipientes sean destruidos por el peso de su gloria. Pedro, rodeado de miles de peces que saltaban sobre sus pies, sintió una sacudida en su espíritu más fuerte que el tirón de la red. La abundancia material le había revelado su propia pobreza espiritual. En medio de la mayor riqueza de su carrera profesional, Simón Pedro se sintió más desnudo y pequeño que nunca, preparándose para el encuentro que definiría el resto de sus días en la tierra. En medio de una barca que crujía bajo el peso inaudito de miles de peces, rodeado de una marea de plata viva que saltaba contra sus rodillas, Simón Pedro experimentó una transformación interna que ningún éxito comercial podría explicar. El milagro ya no estaba en el agua, ni en las redes rotas, ni en la ganancia material que aquel tesoro representaba. El milagro había penetrado en el santuario de su conciencia. Al ver las dos embarcaciones a punto de hundirse bajo la presión de una abundancia imposible, Pedro no celebró su fortuna. No llamó a sus socios para calcular el precio de la venta en el mercado de Magdala. En lugar de eso, fue golpeado por un tipo de terror que es mucho más antiguo y profundo que el miedo a la muerte, el mysterium tremendum, el pavor sagrado que siente la criatura cuando se descubre desnuda ante la presencia del Creador. Simón, el hombre rudo de Galilea, cuyas manos estaban curtidas por el salitre y cuyo carácter era tan volátil como el mar, se desplomó sobre la cubierta húmeda, entre escamas y redes. Sus rodillas golpearon la madera empapada de su propia barca, pero no por cansancio, sino por una necesidad metafísica de postrarse. Allí, a los pies de Jesús, en el centro de su lugar de trabajo transformado en un templo improvisado, Pedro no pudo sostener la mirada del Maestro. En ese momento de claridad absoluta, la luz de la divinidad que emanaba de Cristo actuó como un espejo despiadado sobre el alma del pescador. Vio sus dudas de la noche anterior, vio su orgullo de profesional, vio las sombras de su carácter y la pequeñez de su fe. La santidad de Jesús era tan radiante y pura que Pedro sintió que su propia imperfección era una mancha insoportable en medio de aquel milagro. Con la voz quebrada por el asombro y el llanto de quien se sabe indigno, Pedro pronunció aquellas palabras que han resonado a través de los siglos como el grito de toda la humanidad ante lo divino: «Aléjate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Es una paradoja fascinante. En el momento en que Dios le entrega la mayor bendición de su vida, Pedro pide que el dador de la bendición se retire. No era un rechazo por falta de amor, sino un ruego nacido de la reverencia extrema.
Pedro comprendió que Jesús no era un simple profeta con buena suerte para la pesca. Comprendió que aquel hombre sentado en su barca era el Santo de Dios, aquel cuya pureza hacía que el hombre pecador se sintiera consumido. La distancia entre el pecado humano y la santidad divina se volvió, en ese instante, un abismo más profundo que cualquier mar. Este es el punto de quiebre necesario para todo verdadero discípulo. Pedro tuvo que reconocer que su barca espiritual estaba tan vacía como su barca de madera antes del milagro. El reconocimiento de la propia pecaminosidad no es un acto de odio a uno mismo, sino el despertar a la realidad de quién es Dios. Mientras Pedro se veía a sí mismo como un pescador experto, se sentía seguro, pero al verse como un pecador ante el Señor de la vida, su seguridad se desmoronó. La presencia de Jesús en la barca había convertido lo cotidiano en algo eterno, y Pedro sintió que no tenía derecho a ocupar el mismo espacio que la verdad encarnada. Su grito de "aléjate de mí" era el reconocimiento de que él, un hombre de barro y fallos, estaba tocando el cielo en medio de una jornada de trabajo. Sin embargo, Jesús no se alejó. No aceptó la petición de Pedro de retirarse, porque la santidad de Dios no viene a destruir al pecador, sino a transformar su miseria en una nueva misión. Mientras Santiago y Juan permanecían mudos de asombro en la otra barca, incapaces de procesar la escena de su amigo llorando entre los peces, Jesús miró a Simón con una compasión que no conocía límites. En la quietud que siguió al estruendo de la pesca, el maestro se preparó para responder al terror de Pedro con una promesa que cambiaría no solo el oficio del pescador, sino el curso de la historia universal. La barca, cargada de peces y bañada en lágrimas de arrepentimiento, estaba a punto de ser abandonada para siempre, porque Pedro ya no sería el mismo hombre que había salido a pescar la noche anterior. Su confesión de pecado había abierto la puerta a una identidad que él jamás habría podido imaginar por sí solo. El silencio que siguió al clamor de Pedro fue más profundo que el de cualquier noche en el mar. Allí, en una barca que amenazaba con hundirse bajo el peso físico de la abundancia, pero que sostenía el peso espiritual de una redención, Jesús no retrocedió ante la confesión de Simón. El grito de "aléjate de mí" fue respondido no con la distancia, sino con la proximidad más absoluta de la gracia. Jesús, el autor de la vida, miró al pescador que temblaba entre escamas y redes rotas, y con una voz que tenía el poder de calmar tanto los mares externos como los internos, pronunció la sentencia que redefiniría la existencia de Simón para siempre: "No temas, desde ahora serás pescador de hombres". Con estas palabras, el Maestro no solo disipó el terror sagrado de Pedro, sino que transmutó su antigua identidad en una misión de proporciones eternas. El "no temas" de Jesús no era un simple consuelo emocional, era un mandato de autoridad sobre el miedo existencial del hombre. En la presencia de la santidad, el pecado humano siente una tendencia natural a huir, a esconderse como Adán entre los árboles del Edén. Pero Jesús detiene esa huida. Al decirle a Pedro que no tenga miedo, le está diciendo que su pecado no es un obstáculo para la divinidad, sino el punto de partida para la misericordia. Jesús no llamó a Pedro porque fuera perfecto, sino porque, al reconocer su imperfección, Pedro se había convertido en un recipiente vacío que Dios podía llenar. La barca, inundada de peces, era la prueba tangible de que cuando el hombre admite su nada, la palabra de Dios puede manifestar su todo. La expresión pescador de hombres es una de las metáforas más potentes y ricas de toda la historia del pensamiento espiritual. Jesús no le pidió a Pedro que olvidara sus habilidades, sino que las elevara a una nueva dimensión. Pedro sabía cómo esperar en la oscuridad, cómo persistir en la fatiga, cómo leer las corrientes y cómo lanzar la red con precisión. Ahora,
Todas esas virtudes forjadas en el duro oficio del mar serían utilizadas para rescatar almas de los abismos de la desesperanza, del pecado y del vacío. El mar de Galilea, con sus peces de plata, era solo un ensayo para el océano de la humanidad. El llamado de Jesús transformaba un oficio de supervivencia en un ministerio de salvación. Pedro ya no buscaría capturar vida para llevarla a la muerte, sino rescatar a los que están muriendo en el mar del mundo para llevarlos a la vida eterna. Este cambio de identidad, el paso de Simón, el pescador a Pedro, el apóstol, es el corazón del milagro. La verdadera pesca milagrosa no fue la que llenó las barcas, sino la que capturó el corazón de Pedro. Jesús había usado el lenguaje que Simón entendía, el lenguaje del éxito, del trabajo y de la abundancia, para atraerlo a un lenguaje que Simón aún no conocía, el de la gracia soberana. Al decirle desde ahora, Jesús estableció un límite absoluto entre el pasado y el futuro. El pasado de redes vacías, de esfuerzos estériles y de una vida limitada a la orilla quedaba sepultado bajo el peso de la nueva misión. El futuro, aunque incierto y lleno de peligros, estaba garantizado por la misma voz que acababa de convocar a los peces desde lo profundo. Lo que Pedro sintió en ese momento fue una expansión de su horizonte existencial. Hasta ese día, su mundo terminaba donde el agua se encontraba con la orilla de su aldea. Sus preocupaciones eran el clima, el precio del pescado y la resistencia de sus barcas. Pero con una sola frase, Jesús le entregó las llaves de un reino que no conoce fronteras. Ser pescador de hombres significaba que Pedro tendría que bogar mar adentro en los corazones humanos, enfrentando tormentas de odio, indiferencia y persecución, pero siempre llevando consigo la seguridad de que la red de la palabra no se rompe jamás. La magnitud del llamado era tan grande que los peces que aún saltaban en la barca empezaron a perder su brillo ante los ojos de Simón. La riqueza que tanto había deseado se convirtió de repente en una carga insignificante frente a la gloria de ser un colaborador del Altísimo. Santiago y Juan, que escuchaban desde la otra barca, también sintieron el impacto de estas palabras. El llamado no era solo para Pedro, sino para todos aquellos que habían sido testigos de la soberanía de Cristo sobre los elementos. La identidad de todo discípulo comienza con este no temas. Es la invitación a dejar de mirarnos a nosotros mismos y a nuestra incapacidad, para mirar la inmensidad del campo de cosecha, o de pesca, que Dios pone ante nosotros. Jesús estaba reclutando a sus generales de entre los trabajadores más humildes, demostrando que en el reino de los cielos, la disposición del corazón pesa más que la preparación académica. Pedro, el hombre que pidió a Dios que se alejara, estaba ahora más cerca de él que nunca, unido por un propósito que trascendería los siglos y cambiaría el mapa espiritual de la tierra. El clímax de esta historia no ocurre en medio del mar, bajo el peso de la captura milagrosa, sino en la orilla, cuando el movimiento del agua cesa y el hombre debe enfrentarse a la decisión más radical de su existencia. El texto bíblico concluye este episodio con una frase que desafía toda lógica humana y económica, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. En este acto de abandono reside el verdadero milagro, uno que supera la multiplicación de los peces o la soberanía sobre las leyes de la naturaleza. Es el milagro de la voluntad humana que, habiendo encontrado el tesoro de los siglos, comprende que todo lo que antes poseía, incluso su mayor éxito, no es más que arena entre los dedos ante la magnitud de la presencia de Cristo. Imagina la escena en la playa de Genesaret. Las dos barcas están encalladas en la arena, tan cargadas de peces que las bordas casi tocan el suelo.
Es la mayor fortuna que estos hombres han visto en toda su vida profesional, representa meses, quizás años de seguridad financiera para sus familias. Cualquier otro hombre se habría quedado en la orilla para organizar la venta, para celebrar su suerte, para asegurar su futuro. Pero Pedro, Santiago y Juan hicieron algo incomprensible para el mundo, dieron la espalda a la mayor bendición material de sus carreras para seguir a aquel que se las había dado. Dejaron las redes, dejaron las barcas y, lo más difícil de todo, dejaron los peces. Este abandono no fue un acto de desprecio hacia el regalo de Dios, sino el reconocimiento de que el dador es infinitamente superior al regalo. La psicología de este abandono nos revela la esencia del discipulado. Para seguir a Jesús hacia lo desconocido, primero hay que soltar lo conocido. Las barcas y las redes eran los símbolos de su identidad, de su seguridad y de su pasado. Eran las herramientas que les daban control sobre su mundo. Al dejarlas en la arena, estaban declarando que su seguridad ya no dependería de su habilidad para pescar, sino de su fidelidad al Maestro. Es una renuncia que nace de una visión superior, no se deja la barca porque sea mala, sino porque el horizonte que Jesús ofrece es demasiado vasto para ser recorrido desde una embarcación de madera. Aquellos hombres comprendieron que no se puede caminar sobre las aguas de la historia si se sigue aferrado a las tablas de la comodidad personal. Este dejarlo todo es la respuesta lógica al encuentro con la santidad. Cuando Pedro vio a Jesús dominar el mar, comprendió que el mundo material es solo una sombra de una realidad más profunda. ¿Qué valor tienen unos peces que se pudrirán en pocos días frente a la palabra que sostiene el universo? La paradoja de la fe es que solo poseemos aquello que estamos dispuestos a entregar. Pedro entregó su oficio de pescador y recibió el universo como su campo de misión, entregó su pequeña barca y recibió la iglesia como su hogar eterno. El abandono total no es una pérdida, es una transferencia de confianza. Es dejar de confiar en nuestras redes rotas para confiar en la mano que nunca suelta a quien rescata. El silencio de la orilla en ese momento debió ser sepulcral. Mientras la multitud quizás se abalanzaba sobre el pescado abandonado, los tres hombres caminaban tras los pasos de Jesús hacia el interior de Galilea. No llevaron nada consigo, excepto la palabra que habían escuchado. Sus manos, que aún olían a mar y a esfuerzo, estaban ahora vacías para poder recibir lo que el reino de los cielos tenía preparado para ellos. Este es el momento en que el trabajo se convierte en vocación y la vida ordinaria en una epopeya sagrada. Dejaron las redes en la arena como se deja una piel vieja que ya no cabe, porque el pescador de hombres que estaban haciendo en ellos necesitaba manos libres para sostener la esperanza de un mundo que naufraga. Finalmente, el abandono de los discípulos nos interroga a nosotros hoy. Nos recuerda que cada milagro en nuestra vida tiene un propósito que va más allá del beneficio personal. Dios llena nuestras barcas no para que nos quedemos admirando la captura, sino para darnos la libertad de dejarlas y seguirle. La verdadera libertad no es tenerlo todo, sino no ser poseído por nada. Pedro, Santiago y Juan caminaron hacia su destino dejando atrás el mayor éxito de sus vidas, demostrando que la mayor riqueza de un hombre no es lo que tiene en sus redes, sino a quien tiene a su lado en el camino. La orilla quedó atrás, las barcas se convirtieron en siluetas lejanas, y frente a ellos se abría el camino de la cruz y la gloria, un sendero que solo pueden transitar aquellos que han tenido el valor de soltarlo todo por amor al nombre que está sobre todo nombre. Para comprender la profundidad de la pesca milagrosa, debemos detenernos a reflexionar sobre una pregunta fundamental: ¿por qué Jesús eligió a pescadores? ¿Por qué decidió manifestar su gloria en una barca olorosa a salitre y no en los atrios de mármol del templo de Jerusalén?
La respuesta revela una de las verdades más revolucionarias del reino de Dios, la abolición de la frontera entre lo sagrado y lo secular. Al realizar este milagro en el lugar de trabajo de Simón Pedro, Jesús estaba declarando que no existe un rincón de la actividad humana que sea ajeno a la mirada y a la soberanía de Dios. El mar, la red y la barca, elementos cotidianos de la lucha por la supervivencia, fueron elevados a la categoría de instrumentos litúrgicos. Dios no esperó a que Pedro estuviera rezando en la sinagoga para llamarlo, lo llamó mientras lavaba sus redes, cansado y frustrado por el fracaso laboral. Esta elección de lo ordinario es un mensaje directo a la dignidad de la labor humana. Jesús no buscó a sus primeros líderes entre la élite intelectual o religiosa de su tiempo, no fue a buscar a los escribas que pasaban el día analizando la ley, sino a los hombres que pasaban la noche enfrentándose a la realidad cruda de la creación. Había algo en el oficio del pescador que era esencial para la misión que vendría, la paciencia inquebrantable, la capacidad de resistir tormentas, la humildad de saber que, al final del día, el mar es quien decide lo que entrega. Dios utiliza el temperamento forjado en el trabajo diario para construir el carácter del reino. Pedro no tuvo que dejar de ser Pedro para seguir a Jesús, tuvo que permitir que su oficio de pescador fuera bautizado y transformado en un ministerio de salvación. La barca de Simón se convirtió en el primer púlpito móvil de la cristiandad, recordándonos que el lugar donde te ganas la vida es también el lugar donde Dios quiere encontrarte. A menudo cometemos el error de pensar que la espiritualidad solo ocurre en momentos de quietud o en edificios consagrados. Pero la pesca milagrosa nos enseña que el sudor del frente y el cansancio de las manos son una forma de oración que Dios escucha con atención. Jesús entró en la barca de Pedro para demostrar que Él quiere estar en medio de nuestras finanzas, de nuestras herramientas y de nuestras crisis profesionales. El milagro no ocurrió fuera de la realidad de Pedro, sino en el centro mismo de su necesidad más urgente. Además, la elección de Jesús subraya una verdad teológica profunda: la gracia de Dios se perfecciona en la debilidad y en la sencillez. Al elegir a pescadores, Jesús estaba asegurando que el mundo supiera que el éxito de la iglesia no se debería a la elocuencia de sus hombres o a la riqueza de su organización, sino al poder del Espíritu que actuaba a través de ellos. Si hubiera elegido a filósofos, la gente diría que el cristianismo es una escuela de pensamiento. Si hubiera elegido a guerreros, dirían que es una conquista política. Pero al elegir a pescadores que habían fracasado en su propia pesca una noche antes, quedó claro que la abundancia venía de una sola fuente. Dios disfruta usando lo que no es para confundir a lo que es, transformando una simple jornada de pesca en una lección eterna de dependencia divina. Este concepto del templo en el trabajo es vital para el hombre moderno, que a menudo se siente desconectado de lo espiritual durante sus horas de oficina o de labor física. La historia de Pedro nos invita a mirar nuestras propias redes, nuestros correos electrónicos, nuestras máquinas, nuestros estudios, con ojos nuevos. Cada uno de nosotros está sentado en una barca que Jesús desea ocupar. La pregunta no es si Dios puede hacer un milagro en tu lugar de trabajo, sino si estás dispuesto a dejar que Él tome el timón de tu rutina diaria. Jesús santificó el esfuerzo humano al sentarse en la proa de una barca de madera, demostrando que la distancia entre el cielo y la tierra se acorta cuando un hombre corriente decide obedecer a una palabra extraordinaria en medio de su jornada cotidiana. Finalmente, la elección de los pescadores nos habla de la universalidad del llamado. Nadie es demasiado común para Dios. El reino no se construye con superhombres, sino con hombres y mujeres dispuestos a bogar mar adentro cuando el mundo les dice que regresen a la orilla. Pedro aprendió que su barca, antes dedicada solo a la captura de peces para el mercado,
tenía un propósito eterno oculto bajo su madera vieja. De la misma manera, nuestra vida diaria, por muy rutinaria que parezca, es el suelo sagrado donde se está gestando el próximo milagro de Dios. Solo hace falta que, como Simón, estemos dispuestos a recibir al Maestro en nuestra barca, incluso cuando sentimos que nuestras redes están vacías y nuestro corazón está cansado de intentarlo. Un aspecto que a menudo se pasa por alto en el relato de la pesca milagrosa es que el milagro no fue un evento solitario ni egoísta, fue una experiencia que forzó la solidaridad y la unión entre los trabajadores del mar. Cuando la red de Simón comenzó a romperse bajo el peso de la abundancia, él no intentó salvar la carga por sí solo para quedarse con toda la ganancia. El texto nos dice que hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Este gesto es fundamental para entender la economía del reino de Dios. El milagro fue tan grande que una sola barca no podía contenerlo. La bendición de Dios era de tal magnitud que desbordaba las capacidades individuales y exigía la participación de la comunidad. Aquí vemos la transición del yo al nosotros. En la noche de fracaso, cada barca luchaba por su cuenta contra el vacío. En la mañana del milagro, el éxito de uno se convirtió en la salvación de todos. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, no dudaron en acudir al llamado de su compañero. No hubo competencia, no hubo celos profesionales ni dudas. En el momento en que la gloria de Dios se manifiesta con tal fuerza, las rivalidades humanas se disuelven ante la urgencia de sostener lo sagrado. Esta comunidad del milagro nos enseña que las bendiciones más grandes de la vida no están diseñadas para ser disfrutadas en aislamiento, sino para ser compartidas hasta que todas las barcas de la comunidad estén llenas. La imagen de las dos barcas trabajando juntas, unidas por la misma red y enfrentando el mismo peligro de hundirse por la abundancia, es una metáfora perfecta de lo que debe ser la fraternidad humana. Muchas veces, nuestras oraciones piden bendiciones que nuestras barcas individuales no pueden soportar. Dios, en su sabiduría, nos envía milagros que nos obligan a pedir ayuda, recordándonos que somos seres interdependientes. Pedro necesitó de Santiago y Juan para que el milagro no se perdiera en el fondo del mar. De la misma manera, en el camino de la fe, necesitamos los brazos de nuestros hermanos para sostener el peso de las promesas que Dios cumple en nuestras vidas. La red se rompía, pero la unión de los pescadores mantuvo la captura a flote. Este acto de ayuda mutua también preparó el terreno para el futuro ministerio de los discípulos. Jesús no estaba llamando a individuos aislados para que fueran llaneros solitarios de la fe, estaba formando un cuerpo, una comunidad que tendría que aprender a trabajar en equipo bajo presiones mucho más grandes que una red llena de peces. La pesca milagrosa fue el primer ejercicio de cohesión grupal de los apóstoles. Aprendieron que en el reino, si uno boga mar adentro, todos se benefician de la profundidad, y si uno recibe una redada imposible, todos participan de la distribución. La generosidad de Pedro al compartir su milagro y la prontitud de los otros para servir son las bases de la ética del Evangelio. Además, debemos considerar el impacto visual y social de ver dos barcas regresando a la orilla, hundiéndose de alegría y peso. El milagro no solo transformó a los que estaban dentro del agua, sino que dio un mensaje a todos los que esperaban en la playa. La abundancia compartida es el testimonio más poderoso de la presencia de Dios. Cuando el mundo ve que la bendición de uno se traduce en el bienestar de muchos, la envidia se transforma en asombro y el escepticismo en fe. Las barcas llenas eran un monumento flotante a la cooperación bajo la palabra de Cristo. No era la victoria de un pescador afortunado,
sino la victoria de una comunidad que decidió obedecer unánimemente a una orden sobrenatural. Finalmente, este episodio nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a pedir ayuda y a brindarla. En una cultura que idolatra la autosuficiencia, la pesca milagrosa nos recuerda que incluso los milagros de Dios requieren que hagamos señas a los compañeros. No estamos llamados a cargar solos con las bendiciones ni con las crisis. La verdadera abundancia es aquella que se desborda de nuestra barca para llenarla del vecino. Pedro, al llamar a sus amigos, aseguró que nada del regalo de Dios se desperdiciara. Al final del día, lo que quedó en la memoria de aquellos hombres no fue solo la cantidad de peces, sino la calidez de los hombros trabajando juntos bajo la mirada de Jesús, comprendiendo que en el mar de la vida, nadie llega a la orilla del milagro si no es remando en comunión. De todas las órdenes que Jesús pronunció en las orillas de Galilea, ninguna resuena con tanta fuerza metafísica como el mandato, Dukin altum, lleva la barca hacia lo profundo. Para comprender la pesca milagrosa, debemos entender que el milagro no podía ocurrir en la orilla. La orilla es el lugar de la seguridad, de lo visible, de lo que podemos controlar con nuestros pies tocando el fondo. Pero la orilla es también el lugar de la limitación y de los recursos agotados. Jesús desafía a Simón Pedro a abandonar la comodidad de lo superficial para aventurarse en el abismo, porque es en la profundidad donde residen las promesas que la superficie no puede ofrecer. Este ir hacia lo profundo no es solo un movimiento geográfico, es la invitación a una inmersión espiritual donde el hombre debe soltar sus certezas para abrazar la soberanía de Dios. La profundidad del mar es, en la simbología bíblica, un lugar de misterio y, a menudo, de temor. Para los pescadores, lo profundo era el territorio de lo desconocido, el lugar donde las corrientes son traicioneras y donde el ojo humano no alcanza a ver lo que sucede bajo la superficie. Al pedirle a Pedro que bogara hacia allí en el momento menos lógico del día, Jesús estaba poniendo a prueba la raíz de su confianza. Muchos de nosotros pasamos la vida intentando pescar en las orillas de nuestra propia existencia, buscando soluciones superficiales a problemas profundos, temiendo alejarnos de lo que conocemos por miedo a perder el control. Pero el mensaje de Cristo es claro: si quieres experimentar lo extraordinario, debes estar dispuesto a navegar donde el agua es más oscura y el fondo es inalcanzable para tus fuerzas humanas. Esta teología de las profundidades nos enseña que el crecimiento espiritual siempre ocurre fuera de nuestra zona de confort. Pedro ya había demostrado su habilidad en la orilla, y esa habilidad lo había llevado al fracaso de una noche vacía. Jesús lo lleva al centro del lago para enseñarle que la abundancia no depende de su técnica, sino de su obediencia en medio del misterio. Dukin altum significa dejar atrás el ruido de la multitud en la playa y entrar en el silencio del mar abierto, donde solo quedan la barca, el hombre y la palabra de Dios. Es en esa soledad de lo profundo donde se producen los encuentros que transforman la historia. Es allí donde Pedro, al perder de vista la costa, finalmente encontró la verdadera visión de quién era aquel que estaba sentado en su proa. Además, ir a lo profundo implica una disposición a enfrentar nuestros miedos más arraigados. En la superficie, podemos fingir que somos fuertes, pero en la profundidad de la vida, ante la enfermedad, la pérdida o la crisis de propósito, nuestras máscaras caen. Jesús no lleva a Pedro a lo profundo para hundirlo, sino para demostrarle que incluso en el lugar más hondo y oscuro, su autoridad sigue vigente. El mar no es un obstáculo para Dios, es un camino. Para el hombre moderno, este llamado se traduce en la necesidad de profundizar en su propia alma, de no conformarse con una fe de orilla, de domingo o de palabras vacías, sino de sumergirse en la oración, en la entrega y en el compromiso radical con la verdad,
cueste lo que cueste. La profundidad también representa la magnitud de la cosecha. En la orilla solo hay peces pequeños y restos de algas. Los grandes tesoros del mar requieren el riesgo de la profundidad. Dios tiene bendiciones que son demasiado grandes para ser entregadas en la seguridad de nuestra rutina. Requieren que despleguemos nuestras redes en territorios que nos intimidan, que hablemos de esperanza en lugares de desesperación y que mantengamos la fe cuando no vemos el fondo. Pedro, al obedecer el Duk in Altum, no solo encontró peces, encontró una nueva dimensión de su propia capacidad humana cuando está ligada a la voluntad divina. Descubrió que cuando Dios guía la barca, la profundidad deja de ser una amenaza para convertirse en un almacén de milagros. Finalmente, este capítulo de la historia nos invita a examinar nuestras propias barcas. ¿Cuánto tiempo llevamos remando en círculo cerca de la orilla, quejándonos de que nuestras redes están vacías, pero negándonos a obedecer el llamado hacia lo profundo? La pesca milagrosa es un recordatorio de que el Maestro del Mar nos está esperando en el centro de nuestras tormentas y de nuestros miedos más oscuros. No te conformes con lo superficial. No te quedes donde todo está bajo tu control. Escucha la voz que hoy, como hace 2000 años, te dice con suavidad pero con firmeza, boga mar adentro. Solo allí, donde el agua es profunda y el riesgo es real, verás cómo tus redes se rompen por el peso de una gloria que nunca imaginaste poder sostener. Uno de los misterios más punzantes de la pesca milagrosa reside en el contraste entre las horas de esfuerzo infructuoso y el instante de la captura sobreabundante. Para Simón Pedro y sus compañeros, la noche fue un largo desierto de horas vacías, un tiempo de fatiga que parecía no tener propósito. En la teología bíblica, esto nos enfrenta a la distinción fundamental entre dos tipos de tiempo: el cronos, el tiempo lineal del reloj humano que devora nuestras fuerzas, y el kairos, el tiempo oportuno y perfecto de Dios donde ocurre lo imposible. La noche de los pescadores fue el reino del cronos, el mediodía del milagro fue la irrupción del kairos. Entender por qué Dios permite que pasemos por noches de redes vacías es esencial para comprender cómo opera su gracia en nuestras propias vidas. ¿Por qué Jesús no envió los peces durante la noche, cuando los pescadores estaban en plena faena y en el momento correcto según su oficio? A menudo, Dios permite que nuestros esfuerzos humanos fracasen por completo para que, cuando llegue la bendición, no quede duda alguna de su origen divino. Si Pedro hubiera pescado algo durante la noche, habría atribuido parte del éxito a su propia habilidad, a su red o a su conocimiento del mar. Pero al quedar reducido a la nada absoluta, al llegar al punto de agotamiento donde ya no quedaba esperanza, Pedro fue preparado para reconocer que la abundancia que vendría después no era un logro de su trabajo, sino un regalo de la palabra. La noche vacía es a menudo el aula donde Dios nos enseña la humildad necesaria para sostener el milagro que se avecina. La espera es una de las disciplinas más difíciles de la fe. Para Pedro, ver cómo el sol comenzaba a salir sin un solo pez en la barca debió ser una prueba de fe silenciosa. El silencio de Dios durante nuestras noches no significa su ausencia. Mientras los pescadores remaban en la oscuridad, Dios ya estaba moviendo las corrientes del mar para preparar el encuentro del mediodía. A veces, el milagro se retrasa no porque Dios se haya olvidado de nosotros, sino porque nosotros aún no estamos listos para recibirlo. La noche de vacío sirvió para quebrar el orgullo de Pedro, para que cuando Jesús le pidiera bogar mar adentro, él no respondiera con la arrogancia del experto, sino con la rendición del que sabe que, por sí solo, no puede lograr nada. El tiempo de Dios desafía nuestra lógica de la inmediatez. Vivimos en una cultura que exige resultados rápidos,
pero el reino de los cielos opera bajo la ley de la siembra y la cosecha, del silencio y el estallido. La pesca milagrosa nos enseña que un solo minuto bajo la instrucción de Cristo es más productivo que 10 horas de esfuerzo bajo nuestra propia voluntad. La diferencia no estuvo en la red, ni en la barca, ni en la fuerza de los brazos de Pedro, la diferencia estuvo en la presencia de aquel que es el dueño del tiempo. Cuando Jesús da la orden, lo que no sucedió en toda una noche sucede en un abrir y cerrar de ojos. Esto nos da una esperanza inquebrantable. Tu situación actual de manos vacías puede cambiar en un instante cuando el kairos de Dios toca tu realidad. Además, el tiempo del milagro, el mediodía, subraya la soberanía divina. Jesús eligió el momento más improbable para demostrar que su poder no depende de las circunstancias favorables. Él no necesita que sea de noche para que haya peces, ni necesita que tengamos salud para sanarnos, ni que tengamos dinero para proveernos. Él es la fuente. Al actuar fuera del horario convencional de la pesca, Jesús estaba declarando que su reino no está sujeto a las limitaciones de este mundo. Para el hombre que confía en Dios, cualquier hora es la hora del milagro si el maestro está en la barca. La noche fue necesaria para el aprendizaje, pero el día fue el escenario de la gloria. Finalmente, esta lección sobre el tiempo nos invita a la paciencia activa. No se trata de esperar de brazos cruzados, sino de seguir lavando las redes, seguir cuidando la barca y estar listos para el momento en que el maestro se acerque. Pedro no abandonó el mar a mitad de la noche, terminó su jornada, aunque fuera en fracaso. Esa persistencia es lo que lo puso en el lugar correcto para el encuentro matutino. Si te encuentras en una temporada de redes vacías, no te desesperes. La noche tiene un propósito, vaciarte de ti mismo para que puedas ser llenado por él. Recuerda que el mismo Dios que guardó silencio mientras remabas en la oscuridad es el que hablará con autoridad cuando el sol brille, y en ese momento entenderás que ni un solo segundo de tu espera fue en vano. Al observar la escena de la pesca milagrosa desde la distancia de los milenios, es fácil cometer el error de pensar que este evento pertenece únicamente a un pasado lejano y polvoriento. Sin embargo, la esencia del drama que vivieron Pedro, Santiago y Juan se repite hoy en cada oficina, en cada hogar y en cada rincón donde un ser humano se enfrenta al abismo del esfuerzo sin sentido. Hoy, nosotros somos los pescadores modernos. Navegamos mares que no son de agua, sino de información, de competencia feroz y de presiones sociales constantes. Nuestras redes son nuestras carreras, nuestros proyectos y nuestras ambiciones. Y, al igual que los hombres de Galilea, a menudo nos encontramos en medio de nuestra propia cuarta vigilia, remando con desesperación en un océano de incertidumbre, sintiendo que, a pesar de todo nuestro conocimiento tecnológico y nuestro esfuerzo incansable, nuestras manos regresan vacías una y otra vez. El sentimiento de la noche vacía es universal. Es ese vacío existencial que siente el profesional exitoso que, a pesar de tenerlo todo, siente que no ha pescado nada que realmente sacie su alma. Es la frustración del padre o la madre de familia que agota sus fuerzas intentando construir un futuro, solo para sentir que el mar de la vida se traga sus esperanzas. En el siglo XXI, el fracaso no siempre se mide en la ausencia de peces, sino en la ausencia de propósito. Estamos rodeados de herramientas más sofisticadas que las de Pedro, tenemos radares, motores y naves de acero, pero el corazón humano sigue siendo una barca frágil que no puede ser llenada solo con los bienes de este mundo. El milagro de Jesús hoy no consiste necesariamente en darnos más peces materiales, sino en darnos la capacidad de escuchar su voz sobre el ruido ensordecedor de la modernidad.
El llamado al Dukin al Tum es más urgente que nunca en nuestra era de superficialidad. Vivimos en la orilla de las redes sociales, de las apariencias y de las satisfacciones instantáneas. Jesús nos sigue invitando a bogar mar adentro, a buscar las profundidades de la verdad, de la fe y de las relaciones humanas auténticas. Muchos de nuestros naufragios modernos ocurren porque intentamos pescar en aguas poco profundas, donde no hay espacio para la grandeza del espíritu. La depresión, la ansiedad y el vacío que caracterizan a nuestra época son, en gran medida, el resultado de habernos negado a navegar hacia lo profundo por miedo a lo desconocido. El pescador moderno necesita, más que nunca, la valentía de Pedro para reconocer que su propia técnica no es suficiente para llenar el vacío que solo lo eterno puede colmar. Además, el gesto de Pedro de dejarlo todo después del éxito nos confronta con nuestra propia idolatría del resultado. En un mundo que nos dice que valemos lo que producimos, la pesca milagrosa nos enseña que valemos por aquel a quien seguimos. ¿Estamos dispuestos a que nuestro mayor éxito sea solo el peldaño para una misión superior? La mayoría de nosotros, si hubiéramos estado en esa playa, habríamos intentado patentar la red milagrosa o habríamos abierto una franquicia de pescado. Pero la verdadera madurez del pescador moderno reside en comprender que los milagros no son para el enriquecimiento del ego, sino para la gloria de Dios y el servicio a los demás. El éxito material debe ser, al final, una herramienta para poder dejarlo todo y seguir la llamada de una vocación que trascienda nuestra propia vida. Jesús sigue caminando por las orillas de nuestras ciudades, de nuestras universidades y de nuestras angustias. Sigue pidiendo permiso para entrar en nuestras barcas saturadas de estrés para transformarlas en púlpitos de esperanza. El desafío para nosotros es el mismo que para Simón. Tendremos la humildad de decirle en tu palabra echaré la red cuando todo a nuestro alrededor, nuestra lógica, nuestras estadísticas y nuestros asesores, nos dice que es inútil. La fe no es negar la realidad del mar vacío, es creer en la realidad de la voz que llena el mar. Cuando un hombre o una mujer del siglo XXI decide actuar bajo la palabra de Dios, el milagro ocurre de nuevo, no como un espectáculo de magia, sino como una irrupción de paz y abundancia que confunde a los sabios de este mundo. Finalmente, este relato nos invita a la solidaridad en un mundo hiperconectado pero profundamente solo. Nuestras barcas modernas también se están hundiendo, no por los peces, sino por el peso de nuestras propias ambiciones y miedos. Necesitamos aprender de nuevo a hacer señas a los compañeros. La fe cristiana no es una carrera individual hacia la orilla, es una pesca colectiva. El milagro de uno debe ser el sustento de muchos. Mientras sigamos navegando en la soledad de nuestra competitividad, nuestras redes seguirán rompiéndose. Pero cuando permitimos que Cristo sea el capitán y que nuestros hermanos compartan nuestra carga, descubrimos que el mar de Galilea sigue siendo hoy el escenario donde lo imposible se vuelve cotidiano para aquellos que se atreven a creer. Llegamos al final de este recorrido por las aguas de Galilea, pero en realidad, estamos apenas en el comienzo de la verdadera travesía. La pesca milagrosa no es un evento que terminó cuando las barcas tocaron la arena, es una invitación perpetua que queda flotando en el aire de cada una de nuestras vidas. Al contemplar la imagen de Simón, Santiago y Juan alejándose de la orilla, dejando atrás la mayor fortuna de sus vidas para seguir a un carpintero de Nazaret, nos enfrentamos a la pregunta definitiva que define el destino de toda alma humana: ¿qué estamos buscando realmente en el mar de nuestra existencia? ¿Buscamos simplemente llenar nuestras redes con los frutos pasajeros del esfuerzo propio, o anhelamos encontrarnos con aquel que tiene el poder de convocar la vida desde el abismo?
La historia de la pesca en Genesaret es el testamento de que Dios no es un espectador lejano de nuestras fatigas. Él conoce la amargura de tus noches en vela, el ardor de tus manos cansadas y el peso del silencio de tus redes vacías. Pero, sobre todo, conoce el potencial que hay en ti cuando decides rendir tu lógica ante su palabra. El milagro de las redes rotas y las barcas llenas fue solo la señal externa de un milagro mucho mayor que ocurría en el interior de Pedro, el nacimiento de un hombre nuevo. Un hombre que ya no temía al vacío porque había conocido a la plenitud. Un hombre que ya no necesitaba la seguridad de la orilla porque había aprendido que la única seguridad verdadera es la obediencia a la voz del Maestro. Hoy, ese mismo Jesús se detiene frente a tu barca. No importa cuán rota esté, no importa cuán cansado te sientas de remar contra la corriente de un mundo que parece no ofrecerte nada. Su mandato sigue siendo el mismo, Dukin Altun. Sal de la superficie de tus preocupaciones inmediatas. Deja de pescar en las aguas estancadas de tu propio control y lánzate a la profundidad de la fe radical. Dios no te llama porque seas capaz, sino que te hace capaz porque te llama. Al igual que con aquellos pescadores, Él desea transformar tus fracasos en testimonios y tus herramientas de trabajo en instrumentos de salvación. Tu noche vacía no fue un error del destino, fue el espacio que Dios creó para que pudieras reconocer su mano cuando llegara el amanecer. A medida que el sol se pone sobre nuestra narración, la invitación queda abierta. Las redes de la eternidad están extendidas sobre el mundo, buscando a aquellos que se atrevan a creer en lo imposible. Ser pescador de hombres es el honor más alto que un ser humano puede recibir, es el llamado a rescatar la belleza del alma del mar de la indiferencia. Pedro no se llevó los peces, pero se llevó la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dejó la barca, pero encontró el camino. Al final, lo que realmente importa no es lo que dejamos en la orilla, sino a quien seguimos hacia el horizonte. La mayor riqueza de la vida no se mide por lo que hemos acumulado, sino por lo que hemos estado dispuestos a abandonar por amor a la verdad. Cerramos este episodio con el eco de las redes hundiéndose en el agua y el crujido de la madera bendecida por la abundancia. Que este relato sea para ti más que una historia, que sea el impulso que necesitas para volver a lanzar la red, incluso cuando sientas que ya no tienes fuerzas. Recuerda que la palabra de Cristo tiene más poder que tu pasado de vacío. No te quedes en la orilla de la duda. No permitas que el miedo al abismo te robe el milagro de la profundidad. Hay un mar de propósitos divinos esperando por ti, y el mismo Señor que llenó las barcas de Galilea está listo para desbordar tu vida con una gracia que tus redes no podrán contener. ¿Estás listo para bogar mar adentro? ¿Estás dispuesto a dejar que tu lógica se rinda ante su soberanía? La barca está lista, el Maestro está a bordo y el mar de lo imposible te espera. No temas, porque aquel que conoce el nombre de cada pez en lo profundo, conoce también cada anhelo de tu corazón. El viaje apenas comienza. La orilla ha quedado atrás, y frente a nosotros se extiende el horizonte infinito de la voluntad de Dios. Dukin Altun.